Hola amigo y amiga, mucho gusto. Mi nombre es Jesús Oviedo y te saludo en este podcast Mente en Acción, donde en esta segunda temporada me estoy dando a la tarea de presentarte los libros que he estado leyendo, que me han estado ayudando muchísimo en mi desarrollo personal y profesional. Así que la lectura precisamente nos ayuda muchísimo a encontrar ideas que podemos utilizar u otras que tal vez deberíamos dejar de usar para poder alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Si algo es importante sobre mente en acción es que no se trata de un positivismo enfermizo, como un positivismo solo por ser positivo, ¿no? Sino que a mí me gusta tratar de aterrizar las cosas y tratar de traerlas al plano realista tal y como son. Porque somos seres integrales, personas que tenemos altas y bajas y tenemos que aceptarlas tal y como son. Y te soy honesto, eso es un proceso que a mí me ha costado muchísimo, porque siempre he sido muy exigente conmigo mismo y me frustraba muchísimo no alcanzar una u otra meta, verme a los 30 o ahora a los 40 sin haber alcanzado una u otra cosa. Y lamentablemente eso me alejaba precisamente de lo que en realidad había alcanzado, de las cosas geniales que tengo y de las que debo disfrutar. Y de eso se trata la lectura de este excelente libro que me ha encantado muchísimo. Se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Tal vez el título para algunos países ya esa palabra puede ser medio fuerte, pero en inglés es aún peor. Créeme, en inglés es aún peor. La lectura en español, la verdad, se disfruta muchísimo. Yo lo escucho y lo leo en inglés también. Y es un poquito pesado, tal vez precisamente por el lenguaje directo y el uso constante, ¿no?, de esa palabra, the F word, la palabra con F como se dice en inglés. Pero la lectura está genial y se lo recomiendo muchísimo. Entonces, ¿por qué me parecía importante hablar sobre este libro esta semana? La semana pasada hablamos sobre el libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill, que para mí es primordial si sos emprendedor, emprendedora y tienes en mente muchísimos objetivos y metas que alcanzar. En el libro Piense y hágase rico, trabajas constantemente, estás constantemente, perdón, trabajando en tu subconsciente, en esa programación donde quieres alcanzar una meta específica y la vas a anotar. Entonces eso nos lleva a esa búsqueda constante de lo que deseamos, ponerlo ahí de frente, presente todos los días, de una manera en que estamos muy mentalizados y enfocados en el alcance de esa meta. Sin embargo, es importante manejar muy bien nuestras emociones y nuestros pensamientos cuando trabajamos por esa meta, porque muchos días vamos a brillar y muchos otros días no vamos a brillar del todo. Entonces, ¿cómo trabajamos también no solamente nuestra mente subconsciente, sino también nuestros sentimientos, esas sensaciones, cómo manejar la frustración si de pronto no avanzamos con la velocidad que creemos, si de pronto unas cosas no salen bien el día de hoy y podemos juzgarnos y podemos tratarnos muy duro al respecto y podemos también con respecto a estas metas y a esta determinación que podamos tener, dejar que aspectos externos pongan también muchísima presión en nosotros mismos. Por eso me parece ideal y elemental. Una vez estás leyendo, Piense y hágase rico, pues también acompañar la lectura. Y estos son para mí casi que libros que se tienen que ir leyendo en paralelo para que podamos enfocarnos. Y ese es el punto principal de este libro, enfoque, porque tal y como el autor habla, muchas veces le ponemos atención a tantas cosas que son irrelevantes realmente. El arte de que te importe un carajo no es dejar de que te importen las cosas, no es tener esa mente de, sí, ya nada me importa, no interesa. En realidad está enfocado en decir, tenemos que darle prioridad a las cosas que en serio nos tienen que importar. Esa es la clave del libro. Entonces, pues, el autor precisamente abre con una historia muy interesante de un escritor y poeta quien siempre pues tuvo una vida vaga, vacía, de alcoholismo y demás, y muchísimo rechazo de sus poemas y sus libros, y la verdad él ni siquiera se esforzaba. Sin embargo, un editor una vez lo encontró y lo contrató y empezó a pagarle para que escribiera. Y él dijo, hey, ¿saben? Ya, yo escribo, ¿usted quiere escribir? Yo escribo. Y listo.
Y bien, pues llegó a publicar muchísimas de sus obras y se convirtió pues tal vez en un escritor célebre para su nicho, ¿sí? Para el punto en el que estaban enfocados sus escritos sin muchísimo esfuerzo. No quiero decir que uno no tenga que esforzarse, hay que esforzarse. Sin embargo, uno de los aspectos para empezar el libro, para ir comenzando con lo que quieres que entiendas sobre el libro y que sepas sobre el libro es, si tu determinación te lleva ciegamente a ese enfoque donde pues estás tan determinado y determinada que lo único que deseas y lo que persigues con tanta ansiedad y con tanto deseo desenfrenado, no va a llegar. Básicamente no va a llegar. Si quieres convertirte en rico y millonario con tanto deseo y tanta determinación, todos los días te vas a encontrar pobre y fracasado, porque no llegas precisamente a ese nivel que estás deseando y que estás buscando con tanto esfuerzo. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, hablemos de la belleza. Si todos los días quieres sentirte el más guapo, la más guapa, el más sexy, la más sexy, pues todos los días frente al espejo no te vas a encontrar así como lo que buscas, sino que vas a sentirte y verte peor todos los días en una forma de autocrítica demasiado fuerte. Así que entonces ahí es donde es importante comprender y ver la foto completa y ser vamos a ser muy intuitivos en ese enfoque que estamos buscando. En serio, poder poner los pies en la tierra, ver nuestra realidad, poder definir muy bien cuál es el concepto real de lo que deseamos para nuestras vidas, si estamos deseándolo para nosotros en realidad o si estamos deseándolo para, para el exterior, para impresionar a los demás. Y Mark Manson hace una excelente comparación o una excelente vista hacia este aspecto y las redes sociales, las vidas felices de todo el mundo es feliz. Si estás metido en redes sociales, televisión, viendo noticias y demás, te recomiendo muchísimo, principalmente sobre las noticias, el primer episodio de Mente en Acción. Deja de ver noticias y deja de envenenarte. Y luego hablemos de qué buscas en redes sociales y qué ves en redes sociales. Porque créeme que el algoritmo de las redes sociales te va a mostrar lo que más buscas, lo que más escribes y en lo que más gastas tu tiempo. Ujú. Entonces, si vas a redes sociales a aprender, porque también sirven para aprender, yo las uso para aprender, pues ese es el material que vas a encontrar. El material que te sirva para aprender, para encontrar ideas positivas o ideas que te ayuden, ¿verdad? Como te dije, no estamos hablando de positivismo puro, no es que tienes que ser feliz todos los días, sino, en serio, poner los pies en la tierra y determinar tu realidad y qué es lo que necesitas. Y ahí vamos a otro aspecto muy interesante del libro y precisamente él habla sobre el problema de la felicidad. Y el problema es interesantísimo. La felicidad en sí puede ser un gran problema para nosotros. Buscamos ser felices a toda costa. Buscamos estar llenos y plenos todos los días y a todas horas y todos los minutos. Pero la vida no consiste en eso. La vida, como te decía al principio, tiene altos y bajos. Y tenemos que tener problemas. Tiene que haber problemas en la vida, si no, ¿dónde está la gracia de resolver esos problemas? Y precisamente resolver problemas es lo que nos hace felices. Ahí es donde encontramos la felicidad. En poder resolver uno u otro problema, lo cual nos hace sentirnos realizados, nos hace sentirnos enteros con lo que estamos obteniendo gracias a la solución de ese problema. Mira que cada vez que resolvemos un problema, se destapan mil problemas nuevos. No creas que resolver un problema es el final y es el pináculo de lo que estás buscando en esa realización ulterior. No. Y bien, tanto tiene problemas que no tiene dinero, por ejemplo, ¿verdad? Problemas de cómo cubrir la comida, de cómo cubrir el siguiente mes de alquiler, de cómo pagar las deudas del banco, como tiene problemas también quien tiene mucho dinero. Y pensar en los millonarios o en los multimillonarios, porque ellos tienen muchísimos problemas que resolver por la cantidad de dinero que manejan, ¿verdad? Problemas de seguridad, de que alguien vaya a atentar contra sus vidas, secuestrar a alguien por dinero, o inclusive cómo proteger su dinero del primero que se quiere llevar su dinero, que es el gobierno, ¿verdad? Tomar todo su dinero en impuestos, cómo protegen su dinero y sus inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo primordial es que sepas y entiendas cuáles problemas quieres resolver, porque siempre va a haber problemas esperándote, ¿ok?
siempre, y no quiero ser negativo, tampoco es ser negativo por ser negativo, sino que de nuevo venirnos hacia un aspecto de la realidad, de entender cuáles son nuestras perspectivas y en este caso, cuáles problemas quiero enfrentar, a cuáles problemas me quiero ir a resolver, ¿sí? En búsqueda de toda esta realización que en serio es parte de uno. Entonces, de nuevo, el libro no trata sobre que no te importe nada, que vivir la vida relajado y listo, sino más bien es escoger muy bien, cuáles son las cosas a las que quieres darle importancia. Como emprendedores, en mi caso que soy emprendedor digital, además, de todas maneras también soy empleado, trabajo para una compañía transnacional, igualmente tengo problemas bastante importantes que resolver como empleado, lo mismo que en mi faceta de emprendedor. Antes ya emprendí en en otros negocios pequeños también, pero que eran del nivel de problemas que yo estaba dispuesto a ver. Y eso es importante, porque a veces creemos y nos venden la idea de que trabajar para alguien es malo. Ay, sí, usted trabaja todos los días mientras el otro se hace millonario a costa suya. Pero bueno, el empleo no es malo. Yo creo que el empleo está bien si lo utilizamos como una manera de financiar nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje, porque si queremos poder aprender y pagar por ese aprendizaje, de algún lugar tiene que salir ese dinero. ¿Sí? Ahora, no está mal pensar y decir, bueno, la verdad, yo lo que quiero en mi vida es trabajar mis 45 años y buscar esa pensión. Es muy arriesgado, esa es una posición muy arriesgada, pero si es tu elección y si es lo que tú crees que es mejor para ti, todo bien, ¿verdad? Mantén tu seguridad y trabaja por ello. En mi caso me he esforzado muchísimo por escalar en esa grada corporativa para encontrar una mejor seguridad financiera con mi salario. Sin embargo, sé que no es suficiente para mi retiro. Es que no es suficiente, no vamos a tener pensiones, mucho menos en Latinoamérica. Por lo tanto, también voy a mi lado emprendedor y busco desarrollar algún ingreso extra mientras mantengo mis gastos a la baja y trato de llevar mis ingresos a la alta para asegurarme una salida más segura, con mejor calidad de vida, una vez llegue a la edad de la pensión. Y eso pues ya es un tema que vamos a ver en próximos episodios de Mente en Acción con respecto a la salud financiera y qué podemos hacer para trabajar nuestras finanzas personales. Sin embargo, Manson también precisamente nos habla en el libro y nos comenta de diferentes formas en que nosotros podemos ver estos temas hacia futuro. Vea que llevamos ya 13 minutos y si acaso he hablado sobre el capítulo 1 del libro. Yo les recomiendo muchísimo la lectura del libro, porque precisamente vas a ver otros aspectos muy interesantes. Manson nos posiciona en uno de sus capítulos en un momento en que tenemos que pensar en qué es el sufrimiento y qué es am, la y qué es esta idea de fracasar, ¿no? ¿Por qué huimos al sufrimiento y al fracaso si más bien nos hacen crecer? Y de nuevo, desde la perspectiva de los emprendedores, hay emprendedores que han quebrado 4, 5, 17 negocios antes de triunfar. Hablemos del bendito ejemplo de la bombilla incandescente de Edison, que supuestamente falló 1000 veces hasta que encontró el triunfo con el ensayo número 1001. Entonces, la frase que se utiliza es que Edison no fracasó 1000 veces, sino que encontró 1000 maneras pues, de no hacerlo y 1000 maneras también de cómo encontrar la forma correcta. Entonces no tenemos que tener miedo al fracaso, no tenemos que tener miedo a perder. Y eso es un aspecto lamentable, por ejemplo, en nuestro esquema de educación actual, que viene, pues no sé, se tendrá medio siglo, más de un siglo actualmente, el esquema de educación en el que estamos, donde nos da muchísimo miedo a fracasar, a equivocarnos, donde levantar la mano y dar una respuesta incorrecta nos ganaba la burla de nuestros compañeros y hasta el maltrato de nuestro educador, del profesor, ¿verdad? Entonces ya no queríamos levantar la mano y contestar una pregunta. Cuando éramos niños y como adultos eso lo traemos y nos pasa en las universidades, por ejemplo. Cuando vamos a la universidad, la gente se queda callada, el profesor tiene la pregunta y la gente se queda callada. Porque tienen miedo a equivocarse, porque tienen miedo a que se burlen de ellos. Idealmente entre adultos no debería ocurrir, pero hay quien se burla de las respuestas de un compañero, lamentablemente.
Pero nosotros tenemos que aprender a que hay que dejar de tener miedo al fracaso, que hay también que dejar de tener miedo al sufrimiento. Y claro, hablemos del sufrimiento de una manera realista sobre el crecimiento. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, para quienes hacen ejercicio y buscan transformar su cuerpo, ahí se va a sufrir. Se va a sufrir porque tiene que doler, porque hay que hacer obviamente los ejercicios bien hechos, pero los 2 días siguientes te va a doler también muchísimo. Pero se disfruta ese crecimiento y la transformación a partir del sufrimiento obtenido. Entonces, eso es muy interesante también en cuanto a lo que nosotros tenemos que utilizar para nuestro aprendizaje y desarrollo. No huir del sufrimiento, no vivir con miedo y buscar el aprendizaje que nos trae de pronto uno que otro fracaso y uno que otro sufrimiento. Es parte de la composición de la vida y no podemos huir de esa composición, de ese elemento que es parte de la vida. Finalmente, otro tema álgido, tal vez, que no nos gusta mucho traer a colación, pero que para Manson es importante en su libro, y es recordar que vamos a morir. La vida, como dicen por ahí, bueno, es efímera, ¿verdad? Estamos aquí muy poco tiempo, y al recordar que vamos a morir de vez en cuando, tenemos que ponernos en perspectiva y asegurarnos que estamos haciendo lo que realmente vale. Que estamos poniendo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra atención y nuestra energía en lo que realmente vale. ¿Estás viviendo para agradar a otros? ¿O en serio estás dándole lo mejor de tu vida a tu familia, a las personas que te importan o a ti mismo? Porque a veces ni siquiera nos dedicamos a nosotros mismos. ¿Cuán importante es tomar estas cosas en consideración? Así que bueno, ya para terminar, te voy a dejar el link para que puedas obtener el libro. Una compra muy recomendada. El link es en Amazon, tal vez no te sirva o depende de qué país me veas o escuches el podcast. Puede que te salga más caro o más barato. Igualmente te lo recomiendo muchísimo en audiolibro, ¿sí? Si de pronto por ahí encuentras una versión en PDF o si tienes Kindle, te va a salir mucho más barato en Kindle para que lo puedas ver en tu dispositivo móvil. Pero sí te recomiendo acompañarlo con el audiolibro. La verdad, yo voy manejando y escucho muy bien, o si salgo a caminar al perro, o cuando salgo a caminar media hora voy escuchando el libro y es genial, ¿verdad? El tema de los audiobooks, ahí está la herramienta de Audible. Entonces bien, los links te los voy a compartir por acá y eso es lo que quería comentarte sobre el sutil arte de que te importe un carajo. Un libro súper recomendado para acompañar, por ejemplo, con el libro de Piense y hágase rico, porque ocupamos una balanza, ¿sí? Se nos puede ir la cabeza con Piense y hágase rico muy extremo y necesitamos balancear. Necesitamos una cuota de realidad y de enfoque para que las cosas combinaditas funcionen muy bien. Y bueno, esa es mi recomendación para esta semana de Mente en Acción. Para la próxima semana me gustaría precisamente hablarles sobre el libro The Startup of You. Voy a presentárselos por acá. Este es el libro The Startup of You o el Startup de ti, ¿ok? Que pues me gustaría comentarte la próxima semana y está muy interesante porque está relacionado en cómo nosotros podemos vernos a nosotros mismos como un emprendimiento, como una nueva empresa, como una empresa en transformación constante y continua. Tal y como los startups de las tecnológicas en Silicon Valley, pues nosotros también precisamente podemos adaptarnos para el futuro, invertir entre nosotros y transformar nuestras carreras y nuestras vidas. Recuerde, muy importante, aprende, crece y triunfa. Esto es Mente en Acción. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo libro. Hasta luego.